Y esto es muy importante, tengamos responsabilidad en esto, hay que transmitírselo a la población para que entienda lo que nos está pasando. Hay un equilibrio donde Argentina cumple con lo que está planteando al Fondo Monetario Internacional. Básicamente vamos a hacer un ajuste, como no vamos a tener contrapartida de inversión porque no hay confianza, porque no hay condiciones para ganar dinero, eso lo que va a hacer es que caiga el nivel de actividad económica, va a caer el empleo, va a caer el salario real, va a haber más pobres, va a haber más indigentes, en un contexto donde se está acelerando la inflación. Para ponerlo en orden de magnitudes de algo que se pueda materializar, ese ejercicio donde vamos a tener que hacer el ajuste y lo cumplimos, implicaría, por ejemplo, ir a niveles de pobreza del 35%. Si vos querés. Pero ajuste da miedo, explicá lo que sería ajuste. ¿Cómo? A ver, el ajuste, digamos, consta acá, digamos, a ver, no tenés financiamiento voluntario, si lo financiás con emisión monetaria genera inflación, y la verdad que, digamos, o sea, más deuda, digamos, es hipotecar la vida de nuestras futuras generaciones de manera injusta, porque encima es la fiesta que estamos haciendo nosotros, haciéndola pagar a nuestros hijos, a nuestros nietos y bisnietos y quien fuera. Entonces, digamos, el problema acá radica en que hay que bajar el gasto público. Voy a esto, porque él le dice, cuando gobiernes, haz lo que quieras, pero no lo digas ahora porque estamos en campaña, estamos en el debate. Uno piensa que entonces le pregunta por qué, y que el otro le va a decir, y porque es muy complicado y la gente se embarulla con las complicaciones. No, le dice, no, porque lo que vas a explicar es que vas a hacer cosas que van a ir en contra de los intereses de la gente. Pero vamos a verlo y lo comentamos. Ah, bueno, vamos a verlo. vale. A ver. Okay. What's the second thing? And he says, the second thing is don't explain anything. What do you mean don't explain anything? There's, for example, one of the blocks of the debate was going to be on inflation, which is very high in Argentina today, and says, what am I going to do if I can't explain why? No, because if you explain inflation, then they're going to say that you're going to explain that money printing generates inflation, and that you have to reduce money printing, and if you have to reduce money printing, that means that you're going to do a fiscal adjustment, and a fiscal adjustment means people will lose their job, and we don't want you to kind of say that. You just, when you're in government, do whatever you think you has to be done, but not right now in the middle of the debate. So I say, what do I do? What do I say? Just tell that they're lying with inflation numbers or say whatever, talk about your kids, it doesn't matter. Presenta un problema. Nosotros queremos hacer un programa de ajuste mucho más severo que el que pide el fondo. Pero a diferencia, a ver, el fondo te va a pedir una meta en términos fiscales, una meta en términos monetarios y una meta en términos de reservas internacionales netas. Siempre el corazón del problema es la meta fiscal. Bueno, nosotros el ajuste que proponemos es mucho más fuerte. Al fondo no le importa cómo vos llegás a ese resultado. Nosotros sí nos importa cómo se llega al resultado. Queremos saber quién es el que lo paga y nosotros queremos que lo pague la política. La palabra ajuste en el ladriprogresismo o en la izquierda o en el cristianismo, llámelo como quiera, la palabra ajuste tiene que ver con le van a tocar el bolsillo a los trabajadores. ¿Eso es lo que usted va a hacer con ese ajuste? No. Es la primera vez desde el año 52 en adelante, que es el primer programa de estabilización fuerte desde la la segunda mitad del siglo XX en adelante, que el ajuste nosotros se lo vamos a cargar en la política. Y es en las partidas en las que roba la política. Ejemplo, eliminar la obra pública, pero para ir a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Yo durante el fin de semana vi un video donde una persona va manejando por una ruta de Chile, que las hace el sector privado. Exactamente. Y pasa del lado argentino. Sí. Es un desastre la ruta. ¿Y quién la hace ahí? El Estado. El Estado. Pero te la cobra, ¿no? Y sale más cara que la del otro lado encima. Pero vio además lo que dicen, ¿no? Que en la derecha, usted viene a quitar derechos. Eso es falso. Eso es falso. Que se van a terminar las indemnizaciones, todas las conquistas laborales. Con usted se termina todo eso. A ver, eso es falso. Para mí los derechos son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Después son todas construcciones ideológicas para sacar ventajas. Porque la pregunta es, supongamos, el derecho al salario mínimo. Bueno, el derecho al salario mínimo lo que genera es desempleo. Es decir, no es gratis, porque van a querer ir primero contra la propiedad del dueño de la empresa.
Con lo cual ahí están vulnerando un derecho. No solo eso, sino que además castiga la tasa de ganancia, por lo tanto la capitalización. Por lo tanto, de acá al futuro tenemos un problema de no creación de puestos de trabajo o de mala calidad o de una productividad para justificar ese salario. Entonces usted llega a la presidencia y manda un proyecto de reforma laboral. Un segundo, porque quiero explicar cómo mienten los ladriprogres. Ok. Entonces, ahí tenemos un efecto directo de cómo se castiga a un grupo y las consecuencias dinámicas que ello tiene. Pero además aumenta el desempleo, con lo cual termina castigando a los trabajadores. Y además, ¿a qué trabajadores son los que castiga? A los que estarían dispuestos a trabajar por un menor salario. Por lo tanto, termina castigando con mayor fuerza a aquellos trabajadores que tienen menos calificaciones. Por lo tanto, los termina castigando más. Los mete en la ronda de subsidio del Estado y los convierte en esclavos. Entonces, digamos, a ver, ¿quién es el bueno o el malo? El que declama derechos que no existen y que los inventa por una cuestión electoral y termina arruinándole la vida a la gente, o aquellos que queremos sacar a la gente de esta miseria.